Estamos en Santa María del Naranco. Acabamos de ver San Miguel del Illo y ahora hemos bajado 100 metros y estamos en Santa María del Naranco. Santa María del Naranco se construyó como un palacio de recreo. También fue construido por el rey Ramiro, el rey asturiano Ramiro. Tened en cuenta que esto era parte de la ciudad, porque vemos que abajo tenemos la ciudad de Oviedo y el rey Ramiro hizo en esta parte un conjunto palaciego y religioso. Tened en cuenta que también el rey tenía que cristianizar esta zona, porque no era una zona muy cristianizada. Entonces la religión sirvió como el gran nexo de unión para el reino asturiano, el primer reino cristiano de la península ibérica, después de los visigodos. Como decía, Oviedo fue la nueva Toledo. Querían rememorar aquella capital visigoda que tan importante había sido. Muchos visigodos de la meseta, de Toledo, de toda la península, vinieron, cruzaron estos montes que tenemos aquí y vinieron a refugiarse en Asturias, lo que hoy conocemos como Asturias. Aquí se creó todo un nexo que empezó con el rey Pelayo, pese a las distintas polémicas que hay en la actualidad. Alfonso II el Casto, que fue un gran rey, y después Ramiro. En la época de Ramiro es el arte ramirense. Dentro del prerrománico asturiano es el arte ramirense. Vemos que es un magnífico palacio que luego fue convertido en iglesia y destaca que tiene doble altura. Esto igual nos rememora al arte tardorromano. Es verdad que aquí todo, en otras iglesias de Asturias, como en San Julián de los Prados o en Santa María de Mendones, se hicieron o se utilizó material tardorromano, incluso visigodo. Aquí no, aquí se hace todo nuevo. Es un palacio donde se construye todo nuevo, lo cual es muy destacable. ¿Dónde tienen los orígenes estos palacios? Como decía, estos palacios tienen sus orígenes en Toledo. Ahora mismo está habiendo unas excavaciones en Arisgotas, cerca de Orgaz, que parece ser que se han encontrado los cimientos de un palacio de caza que sería muy parecido a Santa María del Naranco. Os recomiendo. Aquí vemos igual, otra vez, la estructura abovedada. Esto de la estructura abovedada es muy importante porque esto nos indica que tenían un método de construcción muy eficiente y muy sofisticado para la época. Aquí en Asturias tenemos restos, y en este edificio tenemos restos de origen bizantino. Por tanto, llegaron las influencias bizantinas hasta aquí y también llegaron las influencias francesas de la época de Carlomagno. Entonces, como Asturias entraban influencias cristianas tanto de Bizancio como de Europa, por Francia, sobre todo de Carlomagno. Esto es muy importante y aquí tenemos un edificio que es el más puro prerrománico. Tened en cuenta que estamos a mitad del siglo IX. Todavía quedan muchos años, incluso siglo y medio, para que empiece el románico tal y como lo entendemos. Pero aquí ya hay muchos elementos que después se repetirán hasta la saciedad en todo el arte románico. Vemos otra vez los contrafuertes que sujetan esos arcos fajones. Vemos un edificio además de una longitud importante, unos 21 metros por 6 metros de anchura. También es un edificio muy esbelto, como veamos en San Miguel del Illo. Otra cosa que le hace muy interesante para la época en la que estamos, recuerdo que es el siglo IX, es la esbeltez, la altura, cómo juegan con las medidas, los largos, los anchos, los altos, para que todo quede perfectamente armónico. O sea, están cuidando mucho la armonía del edificio, están cuidando los detalles, como vemos las puertas. También vemos que hay un cierto desnivel, porque ahora iremos dando la vuelta y veremos que esta puerta sí que está a ras, pero la otra tiene unas escaleras para subir a la doble altura. Bueno, pues es muy interesante todo esto del edificio que os cuento. Y cómo, aunque como decía antes, luego se convirtió en iglesia,
durante toda la época del reino asturiano fue un gran palacio. Un gran palacio, por ejemplo, vemos ahí como los capiteles. Los capiteles aquí son vegetales, son de historias, nos van contando distintos tipos de historias. Entonces, bueno, es un edificio que es espectacular para la época que estamos. Ten en cuenta que este arte prerrománico asturiano será el precursor de todo lo que se vaya construyendo de aquí hacia el sur de la península ibérica. De todo el prerrománico de León, cuando se vayan conquistando a los musulmanes diversas tierras. Tened en cuenta que primero la capital estuvo en Cangas de Onís, después estuvo en Pravia, pero rápidamente los reyes asturianos se dieron cuenta que Oviedo era el gran centro que aglutinaba o que tenía que aglutinar este reino. ¿Por qué? Porque en Oviedo ya había un conjunto de calzadas romanas, era un cruce de calzadas romanas. Entonces se dieron cuenta que a partir de Oviedo era donde se podía ir a través del valle hacia el sur. Y aquí hicieron la gran capital y vemos este magnífico edificio con todos los detalles que podemos ver aquí, que son impresionantes. Bueno, ahí se llama Santa María del Naranco porque luego se convirtió en iglesia. A partir del siglo XI las crónicas silenses ya nos hablan de Santa María del Naranco. Y parece ser que se trajo un ara que era de la época de Ramiro y ese ara se convirtió o sirvió para convertir el edificio, el palacio, en iglesia. Que por eso seguramente haya pervivido. Al convertirse en iglesia era más fácil que un palacio pudiera pervivir. Si a lo mejor se hubiese dejado, pues siendo palacio, pues se hubiese utilizado para cualquier otra cosa. Sin embargo, al ser iglesia, pues había que cuidarlo, había que tenerlo presente. Vais viendo, todos los detalles son impresionantes, cómo todo está labrado, cómo se utiliza la piedra bien labrada, pero cómo se va utilizando todo distinto tipo de piedra. Y aquí lo que os comentaba, cómo en esta parte lo que se hace es subir directamente al segundo piso. Se sube al segundo piso, o sea, son unas escaleras que lo que nos hacen es llevarnos a la parte principal del palacio. Aquí vamos a poder ver cómo, bueno, los capiteles, las columnas, y vemos también, tenemos un pequeño ejemplo del abovedamiento con sus sarcofajones, lógicamente, que van a sus contrafuertes. Bueno, pues desde Santa María del Naranco esto es todo. Yo recomiendo, como siempre, que vengáis, que lo veáis, que lo disfrutéis y que aprendáis. Con estos vídeos lo que pretendemos es eso, que aprendáis, que disfrutéis del gran patrimonio histórico y cultural que tenemos en España. Muchas gracias.